Entorno político, una preocupación esencial. El comercio global se enfoca a la guerra de los plátanos, pero en lugar de maltratar a Chiquita Banana, la ira de los políticos arremetió contra el jamón Prosciutto di Parma de Italia, los bolsos de mano de Francia, aceites y jabones de baño de Alemania. Estos y otra variedad de productos importados de Europa se vieron golpeados con un arancel de importación del 100%, como presaría por parte del gobierno de Estados Unidos contra las reglas de importación de los plátanos que favorecían los bananos caribeños sobre la fruta de origen latinoamericano. Estados Unidos ha estado enfrascado en esta guerra comercial durante los últimos 7 años, que le ha costado millones de dólares. Esto debido a que no asistió a las audiencias de Washington como lo hizo Gillette y Mattel, para que así sus productos hubieran sido exclusivos. La guerra de los plátanos duró 16 años, se acabó en el 2009. Esto fue la guerra de los plátanos, fue la Unión Europea que impuso cuotas y tarifas arancelarias que favorecieron las importaciones de sus colonias anteriores en el Caribe y África. Después de eso viene la soberanía de las naciones. Es el contexto de las leyes internacionales. Un Estado soberano es independiente y libre de todo control externo. También disfruta de una equidad legal con otros estados, gobierna su propio territorio, selecciona su propio sistema político, económico y social. Las naciones pueden modificar sus soberanías para coexistir con otros países, como digamos el Tratado de Libre Comercio, que esto, digamos, el país cede algunos derechos soberanos y así mutuamente se benefician un país con otro. La OMC es considerada la amenaza más poderosa de la soberanía nacional, ya que ésta puede anular leyes nacionales y tener ramificación trascendental para sus ciudadanos. La estabilidad de los políticos de gobierno. Esto se basa en el clima político para las empresas multinacionales. Digamos, es un gobierno estable y amistoso es lo que necesita las empresas multinacionales, pero los gobiernos nunca van a ser estables y amistosos. Pueden llegarlo a ser, pero no lo van a mantener así. Esto se basa en que el gobierno presiona, presiona a los grupos nacionalistas y de interés propio. Los conflictos entre gobiernos afectan en su totalidad la estabilidad política del país. Hay 3 formas de gobierno. Estas se llamaron el gobierno de uno, gobierno de unos cuantos y de muchos. Así se llamaron en el año 500 a.C. por los antiguos griegos, pero después lo llamaron como dictadura, aristocracia y democracia. Algunos partidos políticos. Los partidos políticos son muy importantes para los comerciantes. Ellos deben tener en cuenta mucho esto de los partidos políticos. Ellos podrían llegar a ser dominantes y alterar las actitudes prevalecientes y el clima empresarial. Hay unos partidos políticos, es el Partido Laborista. El Partido Laborista se basa o hizo restricciones con el comercio extranjero. El Partido Laboralista limitó las importaciones, pero el Partido Conservador dio libertad con el comercio exterior. El nacionalismo económico y cultural. El nacionalismo es un factor relevante para valorar el clima empresarial, ya que tiene una sensación de orgullo y unidad nacional. Pero el orgullo, también puede llegar a discriminar los negocios extranjeros, así como el nacionalismo económico tiene como meta preservar la autonomía económica nacional. Bueno, continuando con la exposición del compañero, sigue el tema de las disputas comerciales. Estas disputas comerciales pueden alterar los mercados internacionales a mayor nivel. Entre algunos hechos importantes se encontraron alrededor del año 2010 la prohibición sobre importaciones de carne de res a Japón, los subsidios chinos en aparente violación a las reglas de la OMS y los subsidios agrícolas en países desarrollados. Los riesgos de los negocios políticos globales. Estos riesgos pueden ir desde la confiscación, el mayor de ellos, hasta muchas normas y regulaciones gubernamentales menores, pero aún significativas como controles cambiarios, restricciones sobre importaciones y controles de precios que pueden afectar el desempeño de las actividades empresariales de manera directa. La confiscación, expropiación y domesticación. El riesgo político más extremo es la confiscación. Esto es apropiarse de los bienes de una empresa sin pago. Una menos drástica pero aún grave es la expropiación, en la que un gobierno toma una inversión pero otorga cierta compensación por los bienes. Y un tercer tipo de riesgo es la nacionalización,
¿Qué sucede cuando el país anfitrión gradualmente produce la transferencia de la inversión extranjera al control de la propiedad nacional? Los riesgos económicos. Estos riesgos económicos son una parte importante y recurrente del ambiente político que pocas empresas internacionales son capaces de evitar. Entre ellos podemos encontrar los controles cambiarios, que estos se derivan de la escasez de divisas extranjeras de un país. Cuando una nación se enfrenta a un déficit de moneda extranjera, cuando se presenta la fuga de cantidades importantes de capital al extranjero, o ambos, es posible que se impongan controles sobre todo tipo de movimientos de capital. La ley de contenido local, además de limitar las importaciones a los suministros esenciales para obligar a las compras locales, es frecuente que los países pidan que una porción de cualquier producto que se venda dentro del país tenga contenido local, es decir, que incluya componentes de producción nacional. Las restricciones de importación. Las restricciones selectivas sobre la importación de productos de consumo, materias primas, maquinaria y refacciones son estrategias relativamente comunes para obligar a las industrias extranjeras a comprar más suministros dentro del país anfitrión y de este modo crear mercados para la industria local. Los controles fiscales. Los impuestos se deben clasificar como riesgo político cuando se utilizan como medio para el control de las inversiones extranjeras. En estos casos se evalúan si se elevan sin previo aviso y en violación de los acuerdos anteriores. Los controles de precios. Este tipo de controles pueden utilizarse para manejar el costo de vida. También se pueden emplear para forzar a las compañías extranjeras a vender parte de su participación a intereses locales. Las sanciones políticas. Además de los riesgos económicos, una nación o un grupo de ellas puede boicotear a otra interrumpiendo así la totalidad del comercio entre los países, o puede emitir sanciones en contra de los productos específicos. Actividades políticas y sociales. Aunque generalmente el gobierno no los sanciona oficialmente, el impacto de los activistas políticos y sociales APS también pueden interrumpir el flujo normal del comercio. Los APS pueden variar de aquellos que buscan implementar cambios pacíficos hasta aquellos que recurren a la violencia y el terrorismo a fin de efectuar un cambio. Cuando se encuentran bien organizados, las acciones de la APS pueden resultar exitosas. Para finalizar, vamos a hablar sobre la violencia, el terrorismo y la guerra. La violencia es otro riesgo relacionado que deben considerar las empresas multinacionales al valorar la vulnerabilidad política de sus actividades, como los sucesos del 11 de septiembre que fueron para sembrar terror y apretar al gobierno. También se realiza el terrorismo cibernético, aunque uno de los problemas para rastrear a estos terroristas es que resulta difícil determinar si el ataque se ha propiciado por parte de una nación hostil, de un terrorista o de un hacker. La valoración de la vulnerabilidad política. Hay algunas compañías que parecen ser políticamente más vulnerables que otras en cuanto a que reciben una atención especial por parte del gobierno. Los productos y asuntos políticamente sensibles. No existen fórmulas específicas para determinar la vulnerabilidad de un producto de cualquier momento dado, pero un ejemplo pueden ser los restaurantes de comida rápida, ya que tienden a ser artículos políticamente sensibles. La pronosticación del riesgo político es un intento de pronosticar la inestabilidad política a fin de ayudar a la administración a identificar y valorar los sucesos políticos y su influencia potencial sobre las decisiones empresariales internacionales actuales y futuras. Una reducción de la vulnerabilidad política. Una compañía claramente no puede controlar ni alterar el entorno político dentro de un país, pero un emprendimiento comercial puede reducir su grado de susceptibilidad a los riesgos políticamente inducidos. Emprendimientos conjuntos son emprendimientos que se pueden realizar con empresas locales o con compañías multinacionales del tercer mundo, siempre hay un riesgo financiero limitado. La expansión de la base de inversión es una estrategia que tiene la ventaja de contar con la colaboración de los bancos siempre que se amanece cualquier tipo de apoderamiento o acoso por parte del gobierno. Este método se vuelve particularmente poderoso si los bancos han realizado préstamos al país anfitrión. La concesión de licencias es una estrategia que otorga licencias para el uso de tecnología mediante el pago de honorarios. La nacionalización planificada es un proceso gradual de participar con los socios nacionales en cada fase de las operaciones de la empresa. La política de negociación. Es claro que las empresas multinacionales participan del cabildeo y en otros tipos de política de negociación a fin de evitar riesgos políticos. El soborno es un método para lidiar con la vulnerabilidad política en un intento de disminuir los riesgos políticos mediante el pago a aquellos que detentan el poder
a fin de que intervengan a favor de la empresa. Y claramente es un riesgo que no se debe temer, que no se debe correr y no es recomendable. Y el fomento gubernamental, los gobiernos, tanto el de Estados Unidos como de otros países, alientan y desalientan las inversiones extranjeras en un mismo tiempo. De hecho, dentro de un mismo país, algunas empresas foráneas pueden ser víctimas de acoso políticamente inducido, mientras que es posible que se coloque a otras bajo la protección y trato preferencial del gobierno.